Entonces se avecina, digamos, la sucesión de temporadas que hace también al recurso importante que es la alimentación. ¿Y ustedes qué propuesta transmiten a los productores como para tener en cuenta en el aspecto nutricional la entrada al invierno? Un momento clave, se incrementan las lluvias también y la tarea de la producción láctea hay que mantenerla en los máximos niveles posibles para buscar la rentabilidad necesaria, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nuestra empresa tenemos la suerte de poder seguir trabajando y como bien nombrás, es un momento donde el productor tiene 2 o 3 puntos álgidos a tener en cuenta y no perder la visión. Uno es el grupo de vacas en preparto, porque ya la mayoría de los tambos están avanzados en la cantidad de partos. Por otro lado, con las vacas en ordeño, las pasturas cambian de una manera importante el contenido de humedad, principalmente, están más acuosas, alimentos más verdes y por otro lado muchos productores ya tienen hecho parte de las reservas y otros están justamente confeccionando sus silajes con los maíces de segunda. Así que bueno, realmente es un momento de mucho movimiento en el tambo y de balancear las dietas. Esto justamente es el punto donde el productor a veces, algunos no pueden aumentar la producción y bueno, hay que revisar bastante estos puntos. ¿Y ustedes le proveen la fórmula necesaria de acuerdo al establecimiento que se marca objetivos o niveles de producción que son más bien medianos y altos? Las exigencias hoy pasan por encima de los 26 litros, por ejemplo, por vaca, ¿verdad? Los productores están obligados a producir cada día más y además a ser muy eficientes con los alimentos que tienen, transformarlo en leche, ¿no? Así que en eso colaboramos, por eso recién nombré el tema de los análisis, porque un punto importante es el análisis de los silajes y de las materias primas que tienen para ser eficiente en la transformación de leche. Eso es lo que estamos buscando en todos lados. En esa formulación, ¿cuáles son los nutrientes básicos que en ese análisis que ustedes hacen no debe faltar en la entrada al invierno, donde los niveles de producción deben ser, como decíamos, los más altos posibles? Acá tenemos que dividir en 2 sistemas, ¿no? En el pastoreo, lo que más cambió ahora es la oferta de pasto y el porcentaje de materia seca de las pasturas. Así que tienen que estar atentos los productores en que la vaca, hasta que no estén los verdeos nuevos, tiene un consumo de pasto menor y hay que suplementarlo con los silajes. Y en los sistemas encerrados es diferente porque ya tenemos analizado y estamos siempre chequeando el consumo de materia seca y los distintos nutrientes, pero hoy los análisis de alimentos son muy amplios, ¿no? Estamos analizando no menos de 12 a 14 ingredientes que son los que chequeamos para tener la respuesta productiva. Principalmente cuando entra en el periodo de pariciones, el calcio es un elemento indispensable que tiene que estar en los niveles adecuados para evitar ese síndrome de vaca caída que es muy desagradable y que el productor lo tiene muy en cuenta, que no se le caiga ningún animal en los niveles de producción y en su aspecto fisiológico, ¿no? Sí, exactamente. El grupo de vaca preparto es el grupo álgido del tambo. Nosotros siempre decimos que hay que trabajar en prevención las últimas 3 semanas previas al parto, pero más allá de eso es un grupo complicado que hay que tener todos los alimentos analizados y de hecho nosotros tenemos 3 o 4 formulaciones diferentes para atender a ese grupo de vaca. Varía mucho de acuerdo al contenido de silaje, si se usa heno, al tipo de vaca que estamos trabajando, así que es el grupo de mayor conflicto en el establecimiento y el que más hay que controlar. En todos los sectores productivos ha habido cambios estratégicos y alteraciones, digamos, en el modo de trabajo, siempre buscando la magia de cómo subsistir, cómo mantenerse vigente ante las adversidades económicas que nuestro país tiene que estar superando. Y a esto hay que sumarle también la leche como un commodity a nivel internacional, también sufre variaciones. Entonces, el productor, con toda su familia, que generalmente son empresas familiares, aceptan distintos desafíos. ¿En qué porcentaje o cómo se dio la evolución hoy de la lechería? Porque sabemos que muchos establecimientos
obligadamente por su escala de producción desaparecieron. Pero se concentró la lechería en los niveles de producción, se mantienen a través de los últimos años y ha habido una especie de transformación hacia el estabulado o hacia el pastoril. Ahí hubo distintas alternativas, ¿no? Pero ¿en qué porcentaje hoy se transformaron distintos establecimientos a un sector intensivo en contraprestación de lo otro que defiende el pastoril? Yo creo que el productor optó por uno u otro sistema, gran parte con dos aspectos. Uno es con la capacidad de manejo del personal, porque el sistema de pastoreo requiere de un manejo diario de la oferta de forraje y el manejo de la pastura para ser eficiente. Y el otro punto con el clima de la zona. En la medida que nos vamos a zonas con clima menos estables, con lluvias más concentradas, podríamos estar diciendo provincia de Córdoba, hacia el oeste, digamos de la ruta San Francisco-Mortero hacia el oeste, o hacia el sur, para el lado de Las Varillas o Villa María, que vemos que es un polo de desarrollo, digamos, de tambos encerrados muy fuerte. Yo creo que el productor se fue hacia sistemas de encerrado buscando estabilidad. Y ahí con características de suelos también apropiadas para el manejo intensivo, ¿no? Exacto. Hoy cuando vemos los sistemas intensivos, digamos que desde el punto de vista nutricional, los productores aprendieron y están trabajando bien. El punto donde hoy los está quizás llevando a distintos grados de eficiencia es el confort de las vacas. El confort hoy es el que está marcando la diferencia productiva entre el productor exitoso y el que todavía no puede llegar a esa producción querida, ¿no? Alta. También hay que tener en cuenta que ha variado mucho el clima, tenemos veranos muy intensos, los calores son cada vez más prolongados, las altas temperaturas y el animal de la lechería, especialmente el Holando argentino, manifiesta y mucho ese estrés y baja la producción, ¿no? Sí, exactamente. Además del calor, lo que afecta mucho es la humedad y justo en las zonas esas que yo recién nombraba, cada vez son más húmedas. Están aumentando las precipitaciones y cada vez ven más el problema de que el ITH es alto y el estrés en las vacas, ¿no? Además que la vaca de mayor producción requiere un clima más confortable porque de por sí al consumir y producir más que una vaca común, digamos, tiene un incremento calórico mayor. Entonces entra en estrés más fácil que una vaca de menor producción. ¿Y te ha tocado casos que desde un sistema estabulado, intensivo, volvieron al sistema pastoril original? En realidad no. El productor que hizo la inversión o que adecuó los corrales para encerrar, mantiene encerrado. Sí hay casos de productores que encierran de manera temporaria, por ejemplo. Buscando algo mixto. Digamos. Claro, exacto. Busca algo mixto, entonces encierra algunos lotes de vaca de manera temporaria, 3-4 meses, y después lo vuelve a hacer pastoril. Pero el que hizo la inversión para encerrar, adecuó los corrales con aguadas, desagües, ese productor continúa encerrado. Claro, porque hay que tener en cuenta que la formulación de nutrición que ustedes le proveen al productor, digamos, el animal come a lo que realmente necesita y tiene que expresar todo su potencial. Y si hay estrés calórico o hay otro factor de estrés del animal, ahí se pierde toda esa inversión, ¿no? Sí, exactamente. Ahí es donde cada uno de los productores es más o menos eficiente y se ve la respuesta productiva, ¿no? Nosotros vemos que con raciones muy parecidas tenemos entre 2 a 4 litros de diferencia entre diferentes productores, o a veces dentro de un mismo productor con varios tambos tenemos diferencia hasta de 4 o 5 litros en los distintos tambos, ¿no? Con los alimentos analizados, las raciones parecidas, pero el manejo que le hace el personal y el confort que le pueda dar, realmente ahí son claves para la respuesta de producción. Las arboledas que se veían antes en nuestros campos prácticamente han desaparecido, excepto algo en Entre Ríos se mantiene, porque el productor también en Entre Ríos vive allí con toda su familia, que de pronto busca también otro tipo de manejo, pero las arboledas, cuánto las extrañamos y cuánto útil son para los animales, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, los árboles durante mucho tiempo fueron, digamos, que el objeto de acomodar en los campos, hacer sombras. Yo diría que alrededor del año 2000, por ahí hubo muchos productores que hicieron plantaciones de árboles muy importantes
y que en la medida que aumentó la producción y la carga animal, se ve comprometida la sombra de los árboles. Es una pena, pero bueno, hay que cuidarlos mucho y a veces el trabajo diario no les permite mantenerlo, ¿no? Uno de los puntos que más veo con el tema de árboles es que generalmente la vaca se echa cerca al tronco y acá empieza a hacerse, digamos, huecos o depresiones donde queda el agua y se pudre la raíz del árbol, ¿no? Entonces siempre cuando hay lugares que todavía mantienen arboledas, les recomiendo de que mantengan controlado con la tierra, más vale elevada alrededor del tronco para que el agua escurra y no quede en ese lugar. Todavía hay árboles importantes en algunos campos que se usan para sombra. Podemos decir entonces como síntesis que el sistema intensivo tiene muchas ventajas, pero requiere indefectiblemente de un equipo de personal debidamente adaptado y que sea eficiente en el manejo para que no haya errores que se pagan muy caro, ¿no? En el sistema intensivo, como lo dice la palabra, es un sistema donde realmente lo intensivo es la apuesta económica, ¿no? Donde el productor invierte más cantidad o dispone más de dinero para poder producir, entonces hay mucho dinero en juego. Y yo digo siempre que cada empleado debe conocer perfectamente cuál es su función. Los productores a veces esperan que un empleado vea el error del otro y lo solucione y en realidad cada uno está concentrado en lo suyo. Es difícil ver que esto ocurra, si bien ocurre en muchos campos, pero creo que ahí es donde la gestión del productor es clave para hacer que todo funcione como un engranaje, ¿no? Los empleados tienen que trabajar en equipo, pero cada uno tiene que estar bien claro con su concepto de trabajo y responsabilidad para hacer lo que le corresponde.